2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Estados Unidos. Estos son los hechos. El consejero de seguridad John Bolton desató una ola de reacciones por una anotación, por un apunte hecho a mano en su libreta en la que se lee 5.000 tropas a Colombia. La imagen fue captada durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que el funcionario anunciaba nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Hoy, y después le daré el podio al señor Mnuchin para esto, vamos a anunciar sanciones en contra de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima o PDVSA, como es conocido por su acrónimo en español, el monopolio del petróleo del Estado. Hemos expuesto la corrupción de Maduro y sus secuaces y la acción de hoy asegura que no puedan seguir robando. El debate, el mensaje al descubierto, pues ahora se está preguntando la gente si fue un descuido del consejero de Trump o una acción planificada, premeditada. ¿A qué se refiere esta anotación? ¿A quién podría ir dirigido este mensaje? O más bien dicho, ¿es un mensaje planificado, enmarcado para Nicolás Maduro y las fuerzas militares de Venezuela? ¿Es una advertencia directa al régimen de Maduro? Es lo que vamos a debatir hoy en Zoom a la noticia y qué consecuencias trae un mensaje como este, viniendo nada más y nada menos que de un secretario de seguridad de Donald Trump. Bienvenidos. Durante las declaraciones a medios del consejero de seguridad de Donald Trump, John Bolton, sobre las nuevas sanciones económicas a Nicolás Maduro, vimos esta frase escrita en una libreta amarilla de notas, pues que llama la atención. Las cámaras de los medios de comunicación se percataron de sus apuntes en los que lee 5.000 tropas a Colombia. El mensaje ha provocado una serie de especulaciones y surge en medio, sin duda, de una tensa situación que vive Washington y Caracas a causa de la legitimidad otorgada por Trump a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y a las presiones económicas de Estados Unidos al régimen de Maduro. La administración de Trump ha sido enfática en decir que respecto a Venezuela todas las opciones están sobre la mesa. Hago un llamado a todas las naciones responsables para que reconozcan al presidente interino Guaidó de manera inmediata. Maduro ha dejado en claro que no va a reconocer a Guaidó o hacer llamado a elecciones. Este es el momento de defender la democracia y la prosperidad en Venezuela. ¿Las fuerzas estadounidenses estarían involucradas? El presidente ha dejado en claro en este tema que todas las opciones están sobre la mesa. Y este martes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, declinó decir si la acción de desplegar 5.000 tropas en Colombia pues está realmente siendo considerada. Afirmó que no ha discutido esa posibilidad con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Y por supuesto, ante esto el gobierno colombiano reaccionó al revuelo causado por esa anotación del asesor estadounidense. El canciller Carlos Holmes Trujillo reiteró esta mañana que desconoce el sentido y los alcances de este mensaje escrito en los apuntes de John Bolton. Con respecto al episodio de ayer, de la fotografía del señor John Bolton, en la que aparece él con un cuaderno de notas y ahí se hace una mención a Colombia, yo reitero que desconocemos la razón y el alcance de esa mención a Colombia en ese cuaderno de notas. La pregunta, por lo tanto, de hoy es si el mensaje 5.000 tropas a Colombia escrito en la libreta del asesor de seguridad de Trump, John Bolton, pues se puede tratar de una advertencia o es un descuido de la Casa Blanca. Lo pueden hacer bajo el hashtag Zoom, libreta Bolton. Vamos a debatir ese tema. Quiero saludar en nuestro Centro Internacional de Noticias a Carlos Chacón. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios Libertad y Paz, Magíster en Seguridad y Defensa. Carlos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hugo Hacha, analista experto en seguridad y defensa desde Washington, D.C., nos acompaña. Y está con nosotros Brett Brun, presidente de Global Situation Room, exdirector de programas globales de la Casa Blanca. A todos, bienvenido. Carlos, quiero empezar con usted. ¿Le llamó la atención? ¿Le dio risa? O sea, ¿qué pasa cuando los medios de comunicación dicen, ojo, miren esas anotaciones del señor John Bolton en su libreta amarilla? Aparte, como todo tan raro, ¿verdad? No sé, Carlos.
Pues es una disuasión, digamos, el mensaje claramente es una disuasión, es tratar de mandar un mensaje al régimen de Nicolás Maduro, sobre todo por lo que está pasando en este momento en Venezuela, una forma de respaldar también a Guaidó, que como todos saben, no tiene el respaldo de los militares en Venezuela y eso es clave para la solución en ese país. No creo que sea un descuido, uno no pone en una libreta amarilla y no sale en una rueda de prensa en la Casa Blanca, es que no estamos hablando de un pasante en la presidencia de Colombia o en la Cancillería colombiana o en una institución de uno de nuestros países, estamos hablando de una alta autoridad, un funcionario con trayectoria, reconocido, y cuyo mensaje en las manos de esa persona, ese mensaje pues tiene unas implicaciones. No solamente anuncia las sanciones a PDVSA, sino que pone sobre la mesa la posibilidad de enviar tropas, como una vez más ratificando que efectivamente todas las opciones, incluida la militar, que es lo que tal vez para muchos no estaba no tan claro, está sobre la mesa. Pero como lo señalabas tú en el informe, el Departamento de Defensa ha dicho que ese tema no se ha estudiado ni se ha conversado y efectivamente para que haya el envío de tropas, pues el Departamento de Defensa tiene que estar enterado y tiene que haber una hoja de ruta específica sobre eso. Señor Brett, gracias por acompañarnos. ¿Un descuido o ya como toma forma, y Carlos nos dice aquí, eso es una disuasión, es un lenguaje totalmente no verbal, pero diciéndole a Estados Unidos... diciéndole a Nicolás Maduro, señor, miren qué vamos. Brett, ¿descuido o disuasión? Bueno, hay mucha especulación de lo que podría ser el motivo de tener esta información expuesta en frente de la prensa. En realidad, yo hice este trabajo en el Consejo de Seguridad Nacional, en la Casa Blanca. Hay veces cuando se escribe algo y se olvida que estás yendo a una rueda de prensa, estás yendo a una reunión con gente de afuera y hay información secreta escrita en tu libreta y eso es un error bastante grave de la parte de John Bolton. Pero no hay, en mi opinión por lo menos, una posibilidad que estamos en este momento examinando, explorando opciones militares en Venezuela. La racional, la lógica tal vez para tener 5,000 soldados en Colombia sería para los escenarios que podrían suceder. Porque estamos hablando, como ustedes saben mejor que yo, en América Latina, de un país que está al punto de colapsarse y hay que pensar en ayuda humanitaria, hay que pensar en proteger la seguridad de Colombia y de otros países. Y en el Consejo de Seguridad Nacional siempre se evalúa todas las opciones. Hugo Hacha, bienvenido. Disuasión. Olvido, como dice un poco también Brett, que puede haber sido, se hacen apuntes, uno sale con sus apuntes, se olvida. ¿Cuál es su lectura de lo sucedido? Bueno, primero es un placer. Encuentro muy difícil el que un funcionario del nivel de jerarquía del señor Bolton hubiera podido cometer una gafe de esa magnitud. No se puede excluir porque todos somos humanos, pero dado el procedimiento habitual, creo, y me inclino mucho más por la posibilidad mencionada por su primer panelista, esto es un mensaje. Además, analicemos por un instante el número proyectado en esa nota. 5,000 soldados. Las últimas dos intervenciones de los Estados Unidos en materia militar en la región, la operación Urgent Fury en Granada y la operación Just Cause en Panamá, tuvieron respectivamente 7,600 y 27,600 soldados para países mucho menores en población, con capacidades militares inferiores y con centros poblados de características mucho más pequeñas que los que se encontrarían en el caso de una operación militar en Venezuela. En ese sentido, es posible, como lo señaló su segundo panelista, que pudiera ser un contingente destinado a la eventualidad de un colapso institucional y operaciones humanitarias. Pero en el marco militar, 5,000 hombres para una operación militar, operaciones de combate en Venezuela, sería demasiado poco a la luz de los antecedentes cercanos en la historia militar norteamericana.
A eso iba, señor Hugo, usted me abre la otra parte del debate. Si ya decimos que es disuasión para algunos, un mensaje para Brett, puede haber de ambos, porque pues, como ustedes dicen, somos humanos, uno hace sus apuntes, sale una rueda de prensa y no voltea el apunte, sino que lo deja ver en las cámaras, pues digamos que puede suceder. Es raro que pueda pasar en la Casa Blanca, pero pues está puesto sobre la mesa porque Brett estuvo también cerca y sabe de lo que estamos hablando, que pues se puede fallar en ese sentido. Entre otras cosas, hablemos del mensaje. Ya Hugo lo trae a colación y dice 5.000 serían muy pocos. Yo quería preguntarles eso. ¿Esa cifra qué significa, Carlos? ¿Muchos, pocos, quiénes, cómo? Para Colombia, 5.000 hombres, 5.000 hombres equivale más o menos a 5 batallones. Y Colombia, en caso de digamos, en caso de decidir hacer o participar en una intervención humanitaria en Venezuela, no necesitaría tanto los hombres como sí el apoyo logístico y el apoyo tecnológico y el apoyo de fuerza, el apoyo aéreo. Es decir, nosotros tenemos grandes vulnerabilidades en nuestros sistemas de defensa antiaéreo, por ejemplo, frente a Venezuela y frente a los aliados de Venezuela. Entonces, creer que 5.000 hombres estadounidenses en territorio colombiano harían una gran diferencia, pues creo que es también un poco ingenuo. Sin embargo, creo que sí es un mensaje. Desde luego no es deseable que haya una operación de este tipo, porque pues el teatro de operaciones sería la frontera colombiana con Venezuela y nosotros tenemos, insisto, muchas vulnerabilidades. Comparto con Hugo, es probable que lo que se esté pensando es en hacer una presencia del tipo de ayuda humanitaria, pero no sabemos específicamente a qué se refieren esas 5.000 tropas. Es decir, llama la atención que es el único mensaje en la libreta de anotaciones de una reunión de este talante de seguridad nacional. Es decir, la única anotación son 5.000 tropas a Colombia. ¿Qué necesitaría Colombia? No tanto 5.000 hombres, sino todo un apoyo logístico mucho más grande. Estamos hablando de sistemas de defensa antiaéreos, misiles de mediano alcance, fuerza aérea estratégica, apoyo naval. Es decir, nos enfrentamos a Venezuela y a los aliados de Venezuela. Y eso no está en los planes del gobierno colombiano. Lo ha dicho el canciller, lo ha dicho el gobierno, el ministro de Defensa. Es decir, nosotros no estamos pensando en invadir Colombia, no está pensando en invadir Venezuela, ni en que Colombia sea un teatro de operaciones para este fin. Hay que mantener la presión al régimen venezolano, hay que mantener abiertas todas las posibilidades sobre la mesa, efectivamente, pero lo que hay que combatir en la frontera son todas las redes criminales que están operando, y 5.000 hombres no van a garantizar esa operación, simplemente la presencia de 5.000 efectivos estadounidenses. Brett, lo mismo para usted. ¿5.000 qué? Estamos hablando de batallones, de soldados. ¿Quiénes? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Bueno, 5.000 soldados americanos siempre es mucho y vamos a tomar en cuenta que el papel que probablemente van a jugar no es el papel principal. Si van a ir, podría ser para fortalecer lo que están haciendo otras tropas, no solamente de Colombia, tal vez de otros países. Y como dije antes, lo más probable es, estamos hablando de escenarios que podrían suceder si, por ejemplo, hay una crisis de seguridad, una crisis humanitaria en Venezuela. En este momento, los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional, tiene que estar evaluando qué van a hacer en cada una de esas situaciones. Entonces, para mí es lógico que el consejero de Seguridad Nacional va a estar pensando en cuántas tropas podríamos contribuir a cada escenario. Sí, ahora, hay más coincidencias y eso es lo que también quería empezar como a atar hilos, porque aunque podamos ver que todo fue o un error o eso no está planificado y que el Pentágono diga que no, aparte coincide, Hugo, con la llegada a Colombia del jefe de Comando Sur de Estados Unidos, de Mark Stammer. El ministro de Defensa ha dicho hoy en la radio, en la FM, donde tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, que eso son visitas de rutina que se planifican cada 3, 4 meses, que tiene que ver con temas del narcotráfico y que no tiene que ver nada pues con lo que has estado, con las anotaciones de John Bolton. ¿Hay como decir que son casos aislados y que justamente se dio la visita del señor Stammer, o también hay como hilar fino e ir poniendo el rompecabezas en su sitio, Hugo? Mire, yo me inclinaría más por la segunda parte de su postulado. El Comando Sur debe hacer una evaluación estratégica porque aquí hay que ser muy precisos. Se habla mucho, sobre todo en los medios de comunicación, se ha hablado de
una intervención militar extranjera en Venezuela a raíz de las notas del señor Bolton. En esto hay que ser transparentes. En este momento ya hay una intervención militar extranjera en Venezuela. De acuerdo a diferentes fuentes, se calcula entre 35.000 a 97.000 los efectivos cubanos que se encontrarían en el país, a los que se tendrían que sumar aproximadamente 30.000 brigadistas médicos con capacidad de actuación militar o paramilitar. Si podemos dar fe a lo que fue reportado por Reuters de aproximadamente 400 contratistas rusos desplegados en la República Bolivariana de Venezuela y la presencia de fuertes contingentes de la llamada, entre comillas, disidencia de las FARC, miembros de la columna Teófilo Forero, o de elementos del ELN, podemos ver de que Venezuela es efectivamente un país que está bajo una presencia militar extranjera. En ese sentido, para el Comando Sur de los Estados Unidos, y ahí es nuevamente a donde la cantidad vuelve a ser relevante, 5.000 hombres en una operación militar, estamos hablando de operaciones de combate, serían un contingente demasiado pequeño. Como una situación de prevención ante una eventual crisis humanitaria y un colapso interno del régimen, tal vez entonces, como lo han indicado también sus panelistas, pudieran ser parte de un escalón de apoyo logístico que pudiera proporcionar los Estados Unidos. Sin embargo, la primera alternativa es algo que se debe considerar. ¿Saldrán esos efectivos de las Fuerzas Armadas cubanas y los miembros de los servicios de inteligencia y seguridad del Estado cubano pacíficamente de Venezuela? ¿Qué tipo de rol jugarán los elementos de las bandas criminales, de la guerrilla colombiana y de otros elementos delictivos dentro de Venezuela? Son interrogantes que creo yo el Comando Sur está analizando en estos momentos. Carlos. Efectivamente, es que lo que dice Hugo es cierto, además de la presencia del ELN, que está en 12 estados en Venezuela, vinculado a toda clase de actividades criminales, no solamente narcotráfico y minería ilegal, también está Hezbollah, los rusos, los cubanos. Es decir, lo que pasa en Venezuela es muy grave porque Venezuela se volvió el teatro de operaciones de cualquier cantidad de organizaciones criminales. Es decir, en Venezuela operan redes criminales transnacionales y el punto más crítico para nosotros es nuestra zona fronteriza. Efectivamente, reforzar la frontera con cooperación, no solamente de Estados Unidos, necesitamos la cooperación de Brasil, de Israel, de todos los países que nos puedan ayudar en materia de inteligencia. Claro, y con ese contexto no es que estamos diciendo que Mark Stammer viene justamente a ver cómo es que va Estados Unidos a invadir Venezuela para sacar a Maduro, pero sí tiene que ver algo con toda la situación que está pasando en Venezuela. Indudablemente Venezuela... No puede ser ajena a eso, la llegada de Mark Stammer. Venezuela es un punto sobre la agenda. Okay. De debate con los militares colombianos y con el gobierno colombiano, pero es que nosotros no solamente tenemos un frente en la frontera con Venezuela, no nos podemos olvidar que tenemos una situación de seguridad muy crítica en la frontera con Panamá, en la frontera con Ecuador, en la frontera con Perú y con Brasil. Es decir, nuestra situación fronteriza, recuerda que la frontera en Colombia desafortunadamente son los santuarios para las organizaciones criminales, es decir, donde todas las bandas, las distintas organizaciones criminales, llámese en disidencias de las FARC, ELN, EPL, las BACRIM, todas las nuevas estructuras criminales es donde se esconden, por donde llevan a cabo sus operaciones, no solamente narcotráfico, sino, insisto, de minería ilegal y otras actividades criminales. Entonces, no podemos, como dijo el ministro de Defensa, no, eso no tiene nada que ver con los anotes, porque estoy con la palabra, porque estoy pensando en apuntes y me sale la otra palabra. Las anotaciones de John Bolton, la llegada de Stammer a Colombia. No es claro que el ministro de Defensa de Colombia diga, no, eso no tiene nada que ver. Es que... Sí y no. Claro, sí y no, pero es que lo cierto es que, digamos, la cooperación de Colombia con Estados Unidos es histórica. O sea, no es que de la noche a la mañana, por el tema venezolano... Empiezan a llegar. Claro, aquí hay todo tipo de cooperación, no solamente militar, sino de inteligencia, entrenamiento, capacitación, a civiles también por parte de instituciones Pero no hay estadounidenses. militares estadounidenses en Colombia, y el ministro de Defensa lo dijo hoy en la radio. No hay presencia de militares en Colombia, o sea, no es que vamos a abrir una base. Claro, pero hay cooperación, claro, porque acuérdate que la Corte Constitucional lo prohibió en 2009. Claro, pero hay cooperación, y hay cooperación porque nosotros tenemos el principal problema de narcotráfico y eso es una amenaza para Estados Unidos. Pero además
que eso es un punto. El segundo punto es lo que pasa en Venezuela, que además del problema del régimen de Maduro es la presencia de actores externos criminales que representan una amenaza para Colombia, para la región y para los Estados Unidos. Entonces, es que la complejidad de la situación no es simplemente decir que, es que hay que sacar a Maduro. A Maduro, y que mañana entonces va a haber un bombardeo a Miraflores y entonces ya la situación de Venezuela mágicamente desapareció sin tener en cuenta toda esta complejidad de actores que están participando en Venezuela y que interfieren en la solución. Yo creo que Estados Unidos está proyectando poder, como lo hizo Rusia hace poco cuando mandó aviones, como lo hace Irán. Es decir, aquí lo que se está jugando es la geopolítica mundial en Venezuela. Venezuela, insisto, es un teatro de operaciones y todos los actores tienen que hacer sus partidas. Colombia no está pensando en hacer una intervención militar si creen que porque John Bolton dejó ver 5.000 tropas, entonces como aquí salió a decir la oposición, que es que ya Colombia está pensando en hacer una intervención militar mañana. Eso no es cierto, no es posible, no es viable. Se están trabajando en todas las opciones. Brett, usted que conoce del tema de los programas globales, sin duda de la Casa Blanca, cuando el gobierno colombiano trata, yo pienso, pues de disuadir y decir, no tenemos ni idea de qué está hablando John Bolton, y que venga Mark Stammer a Colombia es una cosa pues de agenda que ya estaba programada y tiene que ver con otros temas. Hay que hilarlo de todas maneras, Brett. No podemos decir, no, es que el señor Mark Stammer viene por una cosa y mientras tanto la región está en otra. No, tiene lógica, porque como dije antes, la Casa Blanca está, el Pentágono y el Departamento de Estado y además las agencias de inteligencia están haciendo planes ahora. Entonces podría ser que todavía no están en un estado donde consultan con los países de América Latina, solamente son planes preliminarios. Vamos a decir que hay niveles de este proceso que se pasan antes de las conversaciones en las capitales de América Latina. La segunda cosa que quisiera mencionar es como los otros panelistas han dicho claramente, hay la presencia de tantos elementos, vamos a decir, no solamente de otros países, pero de redes criminales, de redes de drogas, redes de todo tipo. Si yo estaría en la Casa Blanca en este momento y estoy evaluando la posibilidad que Venezuela, el gobierno de Maduro, podría colapsarse, yo quisiera tener una manera por la cual se podría controlar este país y la presencia de esos elementos antes de que ellos se vayan, porque si no, podría ser un riesgo mayor para Colombia, para Brasil, para los otros países de América Latina y además para los Estados Unidos. Vamos a una pausa, si les parece. Hoy estamos preguntando si el mensaje de John Bolton, ese apunte en su libreta que decía 5.000 tropas a Colombia, escrito en la libreta, ¿se trata de una advertencia o un descuido o cuál es el mensaje que quiere enviar? El hashtag de hoy es Zoom libreta Bolton, perdón, y Jimena nos dice ya que alguien como el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos pues no comete este tipo de descuidos. Se trata de un mensaje al régimen de Maduro. Daniela dice que podría haber sido un descuido porque el mensaje no es claro, es solo una anotación. No podemos seguir creyendo en teorías conspirativas. Y Tomás comenta que Estados Unidos ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa y esto lo demuestra Trump, que está enviando un mensaje para que Maduro salga por las buenas. Primera pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Estamos al aire aquí en Zoom a la Noticia. Hoy hablamos sobre el mensaje de 5.000 tropas a Colombia en la libreta de apuntes de John Bolton, asesor de seguridad de Trump. ¿Descuido? ¿Un mensaje para Maduro? ¿Todo estaba premeditado? Es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Y más allá, pues entrando al tema de qué significan 5.000 soldados, ¿es necesario hacerlo? ¿Qué significaría una intervención militar que vuelve a tomar un poco de fuerza ahora que pues hay un presidente interino con un dictador? Pues en una entrevista con un medio de comunicación justamente estadounidense, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que elegir entre la crisis en el país y una intervención militar extranjera es un dilema. Aseguró que los venezolanos no quieren ni una cosa ni la otra. ¿Estaría usted a favor de una intervención militar internacional?
Esa ha sido una pregunta recurrente de los últimos días y es un dilema puesto de esa manera muy duro para Venezuela. ¿Qué prefieren? ¿Morir de hambre, que sus hijos en la calle lloren, no tengan educación, o una opción extrema de uso de la fuerza? No queremos ni una ni otra. Carlos, y si no es ni una ni otra, ¿ante qué estamos en estos momentos? Porque han pasado cosas importantes. Hay un presidente interino. Hoy justamente el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, nombró en varios países del Grupo de Lima, y también lo hizo ya en Estados Unidos, personal diplomático. Lo hace también en Colombia, lo hace en Ecuador. Es decir, se están tomando acciones a que digan quién realmente está gobernando Venezuela. La cuestión es que si un mensaje de este tema, realmente podría disuadir a Nicolás Maduro a dejar el poder. Es decir, por lo menos podemos decir que Maduro anoche no durmió tranquilo. Pues al menos muestra que efectivamente las opciones militares están sobre la agenda de la política de Estados Unidos, de la política exterior, que no es simplemente una amenaza de Donald Trump, sino que las opciones se están analizando, y eso es muy importante, el mensaje es muy importante. ¿No lo ves solo como amenaza? No, que efectivamente tiene que hacerse, como lo dicen los analistas, pues aquí hay otras variables, como es el caso de que efectivamente pase algo en Venezuela, pues vamos a necesitar especialmente desde Colombia apoyo y respaldo para toda la crisis humanitaria que se viene, porque es que recuerda que los que más nos estamos viendo afectados por la crisis humanitaria de Venezuela, además de los venezolanos en ese país, pues somos los colombianos que estamos recibiendo el impacto. Yo creo que hay que tener en mente que la complejidad de Venezuela no es lo mismo que pasó en Panamá en el 89, que una intervención militar garantiza una transición. Lo dice Guaidó, es muy difícil, es decir, no es una cosa como decir, sí, mañana intervengan, bombardeen y ya se soluciona el tema. Insisto, esto pasa por actores externos, por la dinámica interna de Venezuela y por todo el daño que ha hecho el chavismo en Venezuela. Es que acuérdate que en Venezuela se criminalizó el poder. Todas las instituciones del poder público en Venezuela están al servicio de estas organizaciones criminales, ya sea el Cartel de los Soles, ya sea el vicepresidente Tarek El-Haimi con sus vínculos con Hezbollah y todo el tema de las identidades falsas, una infinidad de actores y de intereses criminales que hay en Venezuela. La respuesta y la solución de Venezuela pasa por eso, no solamente convocar a elecciones, es que Maduro podía caer hoy, Maduro le podía dar un infarto en este momento asustándose con las 5.000 tropas. Y eso no garantiza que ya mañana en Venezuela vaya a haber democracia. Es una transición que va a ser muy larga y requiere sí el apoyo de la comunidad internacional. Entonces, insisto, si en Venezuela operan redes criminales, la respuesta del mundo, o al menos de los países que queremos de verdad la libertad para Venezuela, es trabajar y cooperar para desarticular esas redes y para presionar para que salgan de Venezuela. Una de las decisiones contundentes es el rol de Cuba. Lo que decía Hugo es cierto. Tienes todo lo de ¿Cómo vamos a presionar para que los cubanos salgan de Venezuela? Para que dejen de participar ahí. ¿Cómo vamos a presionar para que Hezbollah salga de Venezuela? ¿Sí? Para que Irán deje de intervenir a través de Hezbollah. Y esa es una forma. Yo creo que de todas formas los ponen en aviso, pero esto es más complejo y requiere unas medidas mucho más contundentes que una anotación en una libreta. Brett, ¿eso es una forma realmente? Es decir, para disuadir a que Maduro salga del poder y empiece, como dice Carlos, quizás a mirar otras esferas que preocupan a la región, y después vamos a hablar de eso, si Venezuela realmente representa un peligro de seguridad internacional para la región. Pero un mensaje como estos logra disuadir a un dictador, en este caso a Nicolás Maduro, para que se lo piense dos veces en seguir atornillado al poder. En mi opinión, y dije ayer en CNN que lo que vemos o tenemos que ver en el caso de Maduro son los intereses atrás. Entonces, una buena estrategia, una buena diplomacia en este caso, tenía que ser tridimensional. Entonces, estamos hablando de cómo obviamente se podría convencerles a los militares a dejar sus armas, a dejar apoyarle a Maduro. Estamos hablando con China, con Rusia, a convencerles que sus inversiones en Venezuela vamos a protegerlas, vamos a asegurarles que podrían seguir teniendo por lo menos algún beneficio económico en vez de perder todo el beneficio. Obviamente con Hezbollah, con Irán, con las redes de narcotraficantes, no estamos ni estaríamos hablando, pero yo creo que esos otros puntos de presión podrían tener una influencia importante. Y además, mi último punto sería que la calle
es lo que, en mi opinión, es el factor X. Si la gente sigue saliendo en la calle, sigue manifestándose, no importa el apoyo que los militares dan a Maduro, el pueblo va a cambiar la situación en Venezuela. Hugo, frente a eso, la calle es otra forma de presión, hay que hacerlo de todos los lados, pero se está viendo que esas presiones han funcionado, lo decía ya, Guaidó ha nombrado a diplomáticos, lo hizo hoy, a diplomáticos en los diferentes países de la región, por supuesto en el Grupo de Lima y en Estados Unidos. Lo que uno se pregunta es, ha pasado tanto tiempo, hemos dicho, Maduro está cerca, el fin de Maduro está cerca, ¿realmente está cerca un mensaje como esto, los de John Bolton en una libreta, logran disuadir a un régimen como este? Yo creo que lo primero que hay que considerar es lo que usted dijo al comenzar su pregunta. ¿En qué se ha convertido Venezuela? Y desgraciadamente, Venezuela, bajo la influencia del chavismo, se convirtió en el hub del crimen transnacional organizado en las Américas. Existe un libro del autor brasilero Leonardo Coutinho que hace una vivisección de este fenómeno. Y ahí es a donde los actores no estatales o los actores no alineados con la diplomacia tradicional pueden representar factores problemáticos. Se ha mencionado a Hezbollah, que ha apoyado frontal y abiertamente al gobierno de Maduro, porque buena parte de la logística con la que hoy puede operar se nutre del narcotráfico que, viniendo desde Bolivia, promovido por el gobierno boliviano, viniendo desde Colombia, promovido por el ELN y las FARC y su supuesta disidencia, y viniendo desde la facilitación de Cuba, que ha participado y también se ha beneficiado con el tráfico de lo ilícito, verían la situación en Venezuela desde una óptica distinta. Esos actores no están interesados en la preservación de inversiones formales, están interesados en preservar la logística financiera que les permite continuar operando. Y para ellos, un escenario de guerra civil, un escenario de violencia absoluto, puede ser un escenario atractivo para atraer a los Estados Unidos a un nuevo conflicto que limite sus capacidades de actuación en otros puntos del globo. Ahora bien, hay un factor que no se ha mencionado acá y que debe ser tocado, y ese factor es Brasil. El coloso sudamericano tiene una historia de participación e intervención estratégica cuando sus intereses son afectados. Lo hizo en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el llamado incidente del Traíra. Lo hizo en 1965 durante la Guerra Civil en la República Dominicana y ha sido muy claro a través del presidente Jair Mesías Bolsonaro y sobre todo del vicepresidente, el general Hamilton Mourão, de que no estaría dispuesto a tolerar una situación que amenace la estabilidad, la seguridad de su área fronteriza ante una eventualidad de un conflicto en Venezuela. Ahora, lo que pasa es que, y sigo con Hugo, Carlos ya lo puso sobre la mesa, algunas personas decían, bueno, pero no se entendería la necesidad de Estados Unidos de entrar a Venezuela, a una intervención militar, sin querer echarlo de menos, pero solamente por sacar a Nicolás Maduro. Pero mi pregunta entonces, con el escenario que pone Carlos y ustedes también, es que Venezuela es mucho más que Nicolás Maduro en el poder. ¿Venezuela en estos momentos representa un peligro para la región, Hugo? Venezuela en este momento representa un riesgo de escala global. Las operaciones que se realizan a partir de Venezuela no solamente facilitan las operaciones de actores regionales o continentales, facilitan las operaciones de actores globales. Vuelvo a repetir, el mejor ejemplo es Hezbollah, el mejor ejemplo es Irán y sus fuerzas especiales, el Quds. Buena parte de lo que hoy día les permite movilizarse en una escala y con capacidades que nunca antes habían tenido es justamente la disponibilidad de medios que el chavismo les permitió tener al permitir que el crimen transnacional organizado y los tentáculos de estos actores extrarregionales pudieran haberse afincado en el territorio de Venezuela. Resolver eso es una de las prioridades de Estados Unidos. Por eso creo yo, la conferencia de prensa fue muy clara. Sí. Claro, entonces, Brett, voy a usted. Cuando la gente piensa que es para sacar a Nicolás Maduro, poner sobre la mesa el tema de la intervención militar, pues está quedando corta al pensar eso, porque lo que estamos hablando es que está Hezbollah, está Irán, están los rusos, albergan a terroristas del ELN y no se diga el cartel de los soles, el narcotráfico. Es decir, Estados Unidos sí tiene un interés en Venezuela, pero porque
empieza, o como dice bien Hugo, representa en estos momentos un peligro, pues no solo para la región, sino a nivel mundial. ¿Usted estaría de acuerdo, Brett, en eso, que hay un interés mucho más que solo sacar a Nicolás Maduro del poder? ¿Brett me escucha? No. ¿Se le cayó? Sí, ahora sí. Ok, ahora sí. Le decía que solo hay un interés mayor que simplemente sea sacar a Nicolás Maduro del poder. Bueno, hay un interés, yo creo que de la región, porque vamos a solamente tomar las condiciones en la tierra. Es decir, la condición de salud, la condición económica, la condición de seguridad, no solamente hablando de la condición política. Todos los países de la región, aún los países ahora con líderes de la izquierda, podrían estar de acuerdo que Maduro y la situación que él maneja en Venezuela no se puede sostener. Entonces hay que hacer algo. Ayer lo dije tal cual en Fox News aquí en los Estados Unidos, que se puede hablar solamente de una crisis política en Venezuela y no tomar en cuenta todos los otros elementos que de verdad representan un riesgo mayor para la seguridad de la región, para la seguridad de los Estados Unidos. Y por eso yo creo que la urgencia hay que hablar en estos términos y por eso, aun si no estoy 100% de acuerdo con todas las acciones y especialmente todas las palabras de la administración de Trump, tengo que admitir que están trabajando en una buena dirección, están impulsando los países de la región, la Unión Europea, Australia, otros países, a tomar en cuenta las consecuencias de no hacer nada en Venezuela y dejar la situación seguir como está en este momento. Usted dice algo importante, aunque no estoy de acuerdo en todas las palabras o las formas del gobierno de Donald Trump. ¿En qué no está de acuerdo, Brett? Bueno, primero yo creo que la política de Trump ha sido una política sin una estrategia atrás. Están muchas veces hablando de tácticas, hablando de tweets, sin tener un plan, sin tener las etapas ya planificadas. Segundo, hay muchas veces, hoy mismo, vimos un ejemplo que el Departamento de Estado está muy tarde en avisarles a sus ciudadanos, a los diplomáticos en Caracas, que la situación está más peligrosa, los riesgos están aumentándose y hay que tomar acciones, hay que considerar si los 47,000 ciudadanos de los Estados Unidos en Venezuela deberían quedarse ahí o irse en este momento cuando por lo menos las condiciones se permite viajar por maneras comerciales o otras. Entonces, en esos respectos no estoy de acuerdo con las acciones que ha tomado la administración. Me imagino que Brett habla a nivel un poco más global, pero si vamos al tema de Venezuela, Carlos, de nuevamente, ¿usted cree que no hay una estrategia en el tema de Venezuela por parte de Estados Unidos? Sí, hay una estrategia y creo que hasta aquí la presión, lo que dice Brett, la presión ha ayudado mucho, ha servido de poner a nivel global el debate de lo que está pasando en Venezuela y que se requiere la participación de todos los países. Efectivamente, el motivo principal de este debate es el tema militar, pero hay que reconocer que en los otros temas como la presión económica, las sanciones a funcionarios del régimen que no a Venezuela, que es un poco también la distorsión del lenguaje de muchos sectores, ¿no? Decir que es que ahora la culpa de lo que pasa en Venezuela es culpa de las sanciones. Las sanciones no son a Venezuela, son a funcionarios del régimen venezolano vinculados a distintas actividades criminales. Lo que el Grupo de Lima está haciendo es importantísimo, es muy, muy importante, es decir, el giro en América Latina frente a lo que pasa en Venezuela, ya no simplemente hay complicidad, ya los organismos regionales no son cómplices de lo que pasa en Venezuela, están denunciando lo que sucede en Venezuela, están pidiendo que haya una solución a la crisis migratoria, a la crisis humanitaria, a la democracia. Entonces creo que es muy importante el liderazgo que se está ejerciendo y desde luego aquí el debate que hay que empezar a dar en escenarios como el Consejo de Seguridad Nacional, en la Asamblea de Naciones Unidas, es la aplicación del principio de la responsabilidad de proteger. ¿Sí? Antes de pensar en una intervención unilateral, aquí también hay que decirle al mundo, en Venezuela hay que intervenir pronto y hay que garantizar unas condiciones de estabilidad.
¿sí? No es simplemente decir que no a una intervención militar per se. Hay que ver de qué forma vamos a garantizar unas condiciones de seguridad para que Venezuela pueda transitar hacia la democracia. Pero insisto, es una situación demasiado compleja. Y Brett tiene razón. Ofrecerles a los militares una salida, ofrecerles a distintos actores dentro del gobierno unas condiciones para que también permitan esta transición es muy importante. Y negociar directamente con los actores más importantes, como es el caso de Rusia y China, los intereses. Eso es acertado. Pero América Latina también tiene que hacer algo, por ejemplo, con relación a Cuba. Es que no es posible que los países mantengan relaciones con un país que es corresponsable de lo que pasa en Venezuela, ¿cierto? Que está promoviendo esta situación. Que pidan que cese el embargo, que lo quieran meter en la OEA, pero... Claro, pero... Es el corresponsable directo de lo que está pasando en Venezuela. De lo que pasa, sin decir que es la gran cabeza que hay que cortar. Una corresponsabilidad. Claro, pero efectivamente, y lo que pasa en Colombia con el ELN, por ejemplo, volvemos a Venezuela, al ELN y Colombia. Todo pasa también otra vez por Cuba. Si tú te fijas, no son cosas aisladas. Entonces, por ejemplo, la posición también del gobierno es qué hacer frente a un gobierno como el cubano, porque uno no puede mantener relaciones diplomáticas con un gobierno que acoge a terroristas, por un lado, que es corresponsable de lo que pasa en Venezuela e impacta a Colombia y que toda la vida históricamente ha patrocinado, ha promovido y ha ayudado a organizaciones guerrilleras en América Latina. Es decir, este es un momento histórico para el mundo, pero especialmente para América Latina. Lo que pasa en Venezuela es también una oportunidad para poner un alto a situaciones históricas que nos han llevado a vivir en un estado de violencia y criminalidad. Vamos a otra pausa. El mensaje 5.000 tropas a Colombia, escrito en la libreta del asesor de seguridad de Trump, John Bolton, ¿se trataría de una advertencia o es un descuido? Zoom, libreta Bolton, es el hashtag de hoy y ya tenemos opiniones de nuestros televidentes. Cuando Sara dice, así haya sido un descuido o un mensaje deliberado, la libreta de Bolton confirma que Estados Unidos puede usar la fuerza si hace falta. Juan José dice que esto puede haber sido un descuido. Colombia tiene una cooperación militar importante con Estados Unidos y estas tropas podrían ser para cualquier otra cosa como atacar el narcotráfico. Catalina comenta que Maduro mostró sus tropas el fin de semana. Estados Unidos le bastó solo una nota para asustar a Maduro. Esto es sin duda un mensaje deliberado. Otra pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Hoy hablamos del mensaje de las 5.000 tropas a Colombia, escrito en la libreta del asesor de seguridad de Trump, John Bolton. ¿Se trataría de una advertencia o un descuido? Es lo que debatimos el día de hoy y, por supuesto, analizamos todas las aristas que hay detrás de esto y de la presión que Estados Unidos y la región y el Grupo de Lima le están haciendo a Nicolás Maduro en el lado. Pues para algunos esto es el lado militar, es una advertencia. 5.000 tropas a Colombia. ¿Qué significa eso para Nicolás Maduro? Número uno. Número dos, la presión diplomática. Hoy Juan Guaidó nombra a sus diplomáticos, sus representantes en los países del Grupo de Lima y en Estados Unidos también. Y la tercera, la económica. Estados Unidos desde hace algún tiempo, en cabeza de Donald Trump, ha hecho varias sanciones. La última, quizás una de las más importantes, cuando Estados Unidos, haciendo uso justamente de su poder económico y diplomático para acercar aún más al régimen de Nicolás Maduro, sale el secretario del Tesoro que anuncia el bloqueo a $7.000 millones en activos de petróleos de Venezuela en la Unión Americana. Este fue el anuncio. Las acciones de hoy en contra de PDVSA siguen mi determinación para que las personas que operan en el sector petrolero de Venezuela ahora puedan estar sujetas a las sanciones. Hoy la OFAC también dio licencias que autorizan ciertas transacciones y actividades con PDVSA por periodos de tiempo limitado para minimizar cualquier interrupción y apoyo de los continuos esfuerzos humanitarios. Los activos de Citgo en los Estados Unidos podrán seguir operando siempre y cuando los fondos que normalmente irían a PDVSA vayan, en lugar de eso, a cuentas bloqueadas dentro de los Estados Unidos. Hugo, ¿podríamos decir que en términos económicos este es el golpe más fuerte que Estados Unidos ha dado? Indudablemente. Hasta la fecha se puede decir, sin temor a equivocarse, de que la presión económica y las medidas adoptadas por el Tesoro norteamericano, por el Departamento de Estado, no solamente al haber realizado estas acciones, sino al haber designado como único agente reconocido para transacciones financieras que comprometan activos de la República Bolivariana de Venezuela al señor Juan Guaidó, ayudan
a acercar la solución a esta crisis. Solamente como un ejemplo, uno de los efectos inmediatos fue de que el Banco de Londres se negó de manera absoluta a liberar 1.2 billones de dólares en reservas de oro que el gobierno de Maduro intentó utilizar para, entre otras cosas, solventar pagos, por ejemplo, a la adquisición de armas que había realizado de la Federación Rusa y que no fueron liberados justamente porque también el Reino Unido, apoyado en estas medidas norteamericanas, ha indicado de que no se puede seguir saqueando y afectando el patrimonio de Venezuela y comprometiendo el futuro de los venezolanos. Brett, y si coincide con Hugo en que esto es lo más fuerte que ha hecho Estados Unidos en términos económicos, ¿qué debería venir, qué debe venir ahora? Bueno, yo creo que la acción que tomó ayer los Estados Unidos en reorientar el dinero de Venezuela al presidente legítimo es una buena etapa y va a señalar a los militares, a los políticos alineados con Maduro, que los pagos, las propinas, si quieren, van a estar mucho menos y mucho más difícil en los próximos días y semanas. Si vamos a tomar en cuenta que lo que ha mantenido el apoyo de Maduro en los últimos años han sido esas propinas y pagos extras, no van a tenerlos. Y eso podría pesar y agregar a la presión en ciertos oficiales militares y además vamos a ver las sanciones que llegan no solamente al gobierno, pero a los individuales. Otro punto que quisiera agregar es el gobierno americano, otros gobiernos tienen que buscar sanciones más allá, no solamente a los líderes, pero a los por debajo de los generales, por debajo de los coroneles, porque allí vamos a ver la presión que llega más fuerte y podrían ser esos coroneles, podrían ser tenientes, podrían ser otros mayores que toman la decisión ya. El futuro es con Guaidó, el pasado es con Maduro. Y un punto más que quisiera agregar, necesitamos ver más ayuda humanitaria. El secretario Pompeo habló de 20 millones de dólares que los Estados Unidos va a poner sobre la mesa. Necesitamos agregar unos ceros más a este número. Sin duda alguna. Carlos, y voy cerrando con usted. Hace, no sé, empezando el año, antes de que Maduro se posesionara, este escenario no lo veíamos posible. No. No lo veíamos posible. ¿Está yendo todo más rápido de lo que creíamos? Sí, digamos, la decisión de Guaidó de posesionarse ante la Asamblea, porque no es autoproclamado, se posesionó de acuerdo a la Constitución y la Asamblea lo respaldó en un acto legal y legítimo. Desencadena todo esto. Desde luego la presión y el respaldo de Estados Unidos ha sido importante en esto. La ayuda humanitaria es fundamental, las sanciones económicas son fundamentales, las opciones también sobre la mesa para los militares, porque digamos, muchos militares están comprometidos con el régimen porque hacen parte de las estructuras y de los negocios que tiene el régimen. Muchos otros no se salen porque también tienen temor. Acuérdate que de 2014 acaban aproximadamente 500 militares que han sido reprimidos por no cumplir a cabalidad las órdenes del régimen. No olvidemos lo que pasó con Óscar Ortiz en Venezuela. Es decir, hay un temor de los militares, pero efectivamente hay que buscar desde distintos medios cómo disuadir, cómo atraer esas estructuras que pueden ayudar a debilitar el régimen de Nicolás Maduro. Las cosas van mucho más rápido y esto se solucionaría también no solamente de Estados Unidos. La Unión Europea no puede simplemente decir que da un plazo de 8 días. Es lamentable. Más que el plazo, el llamado a elecciones, ¿no? Que unas elecciones justas y transparentes. Claro, entonces, pero además las sanciones de la Unión Europea, es que muchos de los principales responsables de la tragedia venezolana, además de lo que ya sabemos de Podemos y todo, muchos venezolanos tienen cuentas en Europa que no han sido sancionadas, pues sus activos confiscados, porque eso es parte del saqueo que han hecho a Venezuela. Entonces, ¿el reconocimiento de la Unión Europea a Guaidó sería un detonante?
tiene que ayudar, tiene que servir, y Guaidó, así como está haciendo, como hizo con las reservas de oro, tiene que pedir inmediatamente también a la Unión Europea que tome medidas, especialmente en temas financieros. Finalmente el dinero, tú sabes que es un punto central. Cuando se toca el bolsillo es es otra centro de cosa. gravedad para muchos, entonces eso es importante y la Unión Europea debe muy rápido darle reconocimiento a Guaidó. Es que no se trata de dar un plazo para que se convoque a elecciones, se trata de decir, aquí hay un gobierno de un presidente que funciona de acuerdo a la Constitución y otro señor que está usurpando el poder. Y además pidiéndole a Maduro que convoque elecciones. Es como pedirle peras al olmo. Así es. Vamos a otra pausa, si les parece. La pregunta de hoy es el mensaje 5.000 tropas a Colombia escrito en la libreta del asesor de seguridad de Trump, John Bolton. ¿Se trata de una advertencia o un descuido? Es lo que estamos debatiendo hoy en el programa. Ya volvemos. Ya regresamos con Zuna la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Sin tiempo ya, pero muy agradecida por el tiempo de ustedes, Carlos Chacón, Hugo Hacha, Brett Brun. Le agradezco muchísimo por haber participado en el programa. Sus visiones, sin duda, de esta problemática son muy enriquecedoras para América Latina. Mil gracias. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.